ese principio maravilloso que el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo vinieron a transmitirnos a través de la palabra de Dios. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia que estaba en Filipos, o la carta a los filipenses como la conocemos nosotros. En el capítulo número 1 vamos a leer en este momento el capítulo número 1 en el versículo número 7. Dice el apóstol Pablo: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Aleluya. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Todo esto no puede ser real en nuestra vida si el versículo 6 que voy a leer ahorita no lo hemos entendido, no estamos comprendiéndolo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es precisamente de esa obra de la que queremos hablar mientras usted está ahí en la comodidad de su hogar, viéndonos a través de radioprofética.com o redelim.com. Esperamos que usted pueda también estar disfrutando de esta enseñanza. Dios ha prometido a través de su palabra perfeccionar la obra que Él ha comenzado en nosotros. Pero el entender cómo Dios hace esa obra en nuestra vida es el primer factor que tenemos que enfatizar nosotros como creyentes. ¿Cuál es ese proceso de salvación que Dios hace en la vida del creyente? Primero entendamos cómo es que Dios nos creó. Si usted va conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo número 5 versículo 23, va a encontrar conmigo que ahí dice que Dios nos quiere santificar por completo. Una obra completa en la vida del creyente, en la vida de cada cristiano. ¿Cómo va a hacer esa obra? Dice el apóstol Pablo en ese versículo, 1 Tesalonicenses 5:23. Si usted gusta leerlo conmigo, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Note, es la obra de Cristo ejecutándola por completo en la vida de cada creyente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Eso es maravilloso en las Escrituras, porque Dios quiere tener cuidado no solamente de sus aspectos físicos, emocionales, espirituales, sino de todo su ser, de todo mi ser. Él está pendiente de todo nuestro ser y Él quiere perfeccionar esa obra que ha comenzado en nuestra vida a través de la muerte de Cristo Jesús hasta que Él retorne glorioso a arrebatar a su iglesia. Por eso hoy tenemos que entender y tenemos que ver cómo es que se efectúa esa obra, cómo es el proceso de la salvación en la vida del creyente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos ministros, algunos estudiosos de las Escrituras, hoy por hoy rechazan el hecho de que Dios haya creado al hombre un ser tripartito. Cuando nosotros vemos en las Escrituras este versículo donde el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, el que va a fundamentar la doctrina en la vida espiritual de
todo creyente, de todo aquel que en cualquier parte del mundo invoque el nombre del Señor, Él establece como principio de que Dios quiere santificar, quiere perfeccionar la obra que ha comenzado en la vida de cada creyente, y lo va a hacer comenzando en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Cómo Dios efectúa esa labor, ese trabajo? Yo a ese tema o a este proceso le llamo el proceso de la salvación, y de eso es precisamente lo que vamos a estar hablando en esta oportunidad. Cuando nosotros nos vamos a Tito 3:5, si usted lee conmigo Tito 3:5, usted se va a percatar de algo muy interesante en esa porción de las Escrituras. Dice la palabra del Señor a la letra: Él nos salvó. A eso vino Jesucristo a la cruz del Calvario, a salvarnos, a dar su vida por nosotros, a pagar el precio que Dios demandaba justamente por causa del pecado. Dice la carta a los Romanos que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre en sí, sin Cristo, está destituido de la gloria de Dios. Cuando Él vino hace 2000 años, vino a pagar el precio, vino a pagar no solamente el precio por el año que habríamos de vivir, como lo hacía anteriormente con el pueblo de Israel, que pagaba un año para poder libar sus pecados, para poder expiar sus pecados. Ahora Cristo viene a la cruz del Calvario a pagar el precio por el pecado de una vez y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Yo alabo al Señor por eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que le ha dado vida a mi vida. Eso es lo que puede darle vida a tu vida. Cristo puede cambiar tu vida si tan solo le das la oportunidad que Él entre a lo más profundo de tu corazón. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Tito, en el capítulo 3, versículo 5, Él nos salvó. La obra de salvación la hizo Jesús. Pero ¿cómo ejecuta esa salvación? Primero, veamos que dice la palabra que no fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cuando tenemos la oportunidad de retroceder un poco en la historia, hasta hace 500, 600 años atrás, la iglesia predicaba de que lo único que podía salvar al hombre eran sus méritos. Tenía que gastar su dinero comprando salvación. Cuando Martín Lutero, el gran reformador, con muchos otros reformadores, Zwinglio, por ejemplo, Juan Hus, por ejemplo, empezaron a predicar de que la salvación se obtenía únicamente creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces comenzó a haber una persecución sobre estos hombres. ¿Por qué? Porque ellos estaban ofreciendo una salvación gratuita, que es precisamente la salvación que ofrece el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Justificados pues por la fe. ¿Qué es la fe? Es la acción de creer, depositar nuestra confianza en lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahora, muchos han depositado su fe en la iglesia, otros han depositado su fe en los pastores, otros han depositado su fe en un programa de televisión. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la bendita palabra del Señor, encontramos rápidamente que lo único que puede hacernos justos delante de Dios es su bendita palabra. Justificados pues por la fe. ¿Fe en qué? En lo que dice las Escrituras. Cuando tú depositas tu fe en lo que dice las Escrituras te van a guiar a nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Porque déjeme decirle, la Biblia tiene un mensaje cristocéntrico. El objetivo de la Biblia es mostrar, revelar a Jesucristo en la cruz del Calvario. Es mostrarle al hombre que la única respuesta
para su estado de pecado se llama Jesucristo. Y Él es el único que puede cambiar tu vida. Él es el único que puede transformar tu vida. Él es el único que puede restaurar tu hogar, que puede cambiar la vida de tus hijos, que